Pues bienvenidos a otro video de circuitos eléctricos básicos. Hoy quiero hacer antes de seguir, quiero hacer unas apreciaciones de lo que son las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente, así como el teorema de superposición de efectos. Creo que son temas importantes que no hay que dejar pasar porque puedo seguir explicando circuitos, pero más adelante vamos a tener necesidad de usar estos conceptos o tenerlos bien entendidos para realizar las prácticas o saber cómo funcionan las cosas en otras clases como en electrónica y en otros análisis de circuitos más avanzados. Bueno, vamos a empezar. Ya habíamos hablado de la fuente de voltaje. Aquí tenemos la fuente de voltaje, más o menos. Sin embargo, siempre hemos considerado la fuente de voltaje como ideal. La fuente de voltaje puede ser una batería, una pila, o puede ser un circuito hecho con transformadores, diodos, etcétera. Esta fuente, este símbolo que tenemos de fuente de voltaje es una fuente de voltaje ideal. Pero en la práctica, las fuentes ideales no existen. Todas las fuentes de voltaje que tenemos siempre tienen una resistencia en serie con ellas. Entonces, si yo tuviera esta fuente, y aquí tengo A y B, pues realmente mis puntos A y B están aquí y existe esta resistencia en serie. Esta resistencia en serie que está aquí me da problemas ya en la práctica. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo tengo esta fuente que es de, vamos a decir de 30 volts, es decir, y esta resistencia, normalmente las resistencias en las fuentes son pequeñas, pero ahorita vamos a suponer que esta resistencia es de 1 ohm. Y yo le voy a poner una resistencia de carga aquí. Vamos a decirlo así, que esta tiene capacidad de corriente elevada. Y yo pongo aquí una resistencia de carga de 1 ohm también. Si yo hago eso, el voltaje que esperaría ver aquí, yo esperaría ver aquí 30 volts. Con esta resistencia que tengo, pues aquí debe haber 30 amperes. Pero resulta que esta resistencia es de 1 ohm. Y si esa resistencia es de 1 ohm, aquí va a haber una caída de voltaje cuando circule la corriente y aquí voy a tener 15 volts y ya no los 30. Y yo diría, canijo, pero si yo quería tener aquí 30 volts, ¿por qué no los tengo? Porque tengo que considerar la resistencia interna de la fuente. Aquí yo exageré con el valor de la resistencia de carga, pero para fines prácticos quería llevarlo así. Entonces, no importando si esta es una pila, por ejemplo, una pila de carro, una batería, todos tienen una resistencia interna y esa resistencia interna me va a provocar una caída y por lo tanto nunca me va a poder el voltaje en circuito abierto. Cuando yo mido aquí, aquí mido 30 volts, esto se llama voltaje en circuito abierto. Entonces el voltaje en circuito abierto, como aquí no hay corriente que fluye a través de esta resistencia, no hay caída. Si la corriente es cero, el voltaje aquí es cero y el voltaje aquí sería el voltaje que tengo aquí. Entonces se llama voltaje en circuito abierto, es de 30 volts. Voltaje con carga es el voltaje que va a haber. Este voltaje menos la pérdida en RS sería el voltaje que vamos a obtener aquí. Y va a depender de la corriente de la carga. Entre más corriente tenga yo aquí, más caída tengo aquí y menos voltaje tengo acá. Pero también hay que considerar que en el mercado tenemos fuentes reguladas que están verificando el voltaje aquí y están ajustando este voltaje para que este voltaje se mantenga constante. Entonces esas fuentes se comportan, digámoslo así, de manera ideal porque siempre me mantienen el voltaje. Entonces hay circuitos que me van a mantener este voltaje al que yo necesito y van a estar variando para poder ajustarlo. Esa es un tipo de fuentes que me permite tener el voltaje que yo quiero en la carga, tanto en circuito abierto como circuito con carga. Ese es en cuanto a las fuentes de alimentación que tenemos. Entonces, vamos a suponer o vamos a entender que siempre mi fuente de voltaje va a ser una caja con dos terminales. Esta es la fuente de voltaje. Pero debo considerar siempre, recuerden que internamente
tiene esta circuitería. Para la práctica, la vida real, esta es nuestra fuente y esa es la que tenemos que considerar para cuando hagamos nuestros análisis. Muy bien. Ahora, esta es nuestra fuente ideal cuando trabajamos en circuitos eléctricos y hacemos análisis de circuitos eléctricos de corriente directa como los que estamos viendo aquí. Casi siempre trabajamos con la fuente ideal. Esta es la fuente de voltaje ideal y este es su símbolo. Ahora, hay otra fuente que se utiliza siempre nada más en los análisis que hacemos. En la vida real difícilmente vamos a encontrar una fuente de corriente como tal. Sí existen, sí venden fuentes de corriente constante, fuentes de corriente, pero realmente esas fuentes varían su voltaje, pero regulan la corriente como tal. El símbolo es este, donde la flecha indica la dirección de la corriente. Y esta sería una fuente de corriente ideal. Esta sería fuente de corriente ideal. Y esta fuente me suministraría una corriente aquí en estos puntos. Pero al igual que la fuente de voltaje, las fuentes de corriente no existen de forma ideal. Siempre habría una resistencia poner aquí en paralelo con esta fuente. En este caso, estas resistencias son muy grandes. Es una resistencia, vamos a decir que la resistencia aquí es de, no sé, 1 mega. ¿Sí? La resistencia es lo suficientemente grande para que no me afecte tanto al circuito como en la fuente de voltaje. La resistencia es muy pequeña para que no me afecte el circuito. Sin embargo, aquí va a haber una fuga de corriente. Cuando la fuente esté trabajando, va a haber una fuga de corriente por aquí, que sería la corriente de la resistencia que está en paralelo, y la corriente que queremos separar la carga, pues se va a ver afectada porque no va a llegar toda la corriente, porque aquí hay una caída de corriente en esta resistencia, y por esa razón no vamos a tener toda la corriente en la carga. Entonces tenemos esta fuente de corriente y tenemos la fuente de voltaje, y ambas las vamos a utilizar en los circuitos. Podemos convertir fuentes de voltaje en fuente de corriente, fuente de corriente, fuente de voltaje. Sí, podemos hacer esas transformaciones para tener una u otra y poder utilizarlas en el circuito y cambiarlas. Pero por ahorita lo que yo quiero es, al menos ahorita, ver que hay fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Están las ideales y están las reales. Las ideales las vamos a utilizar para los ejemplos que vamos a hacer. Por último, en los circuitos, cuando hacemos análisis, existe algo muy importante que se llama teorema de superposición de efectos. Este teorema se utiliza para encontrar el efecto de una fuente de voltaje o corriente sobre otras que están en el mismo circuito. Cuando hagamos circuitos o cuando ustedes hagan circuitos en la escuela, normalmente tienen ejemplos que tienen una o más fuentes. Inclusive cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cuando vimos la aplicación de la escalera, vimos que había varias entradas y varios voltajes y no podíamos analizar, o el análisis que hice fue sin hacerlo completo, sino decirles cuál era el resultado, sin analizar en la tabla por qué salían esos voltajes.
Utilizando el teorema de superposición de efectos, yo puedo encontrar esos valores que tengo en la tabla y por qué ocurren. El teorema de superposición de efectos dice lo siguiente, dice que para encontrar en un circuito eléctrico, vamos a suponer que aquí tengo un circuito eléctrico, voy a poner solamente fuentes de voltaje para encontrar aquí el resultado V1, V2, R1, R2, R3. El teorema de superposición de efectos dice que si yo quiero encontrar el efecto de esta fuente sobre estas resistencias, puedo hacerlo sin considerar V2 y después considerar el efecto que tiene V2 sobre estas resistencias sin considerar V1 y después sumar ambos resultados y eso obtendría el resultado de ambas fuentes en los circuitos. Esto me permite analizar un circuito de forma independiente de las fuentes que esté utilizando. El teorema de superposición es muy usado en electrónica para hacer los análisis. Nos ayuda bastante a entender qué está pasando en un circuito analizando los efectos por separado de cada uno de las fuentes que lo componen. Para hacer un análisis de superposición de efectos se tiene que considerar dos cosas. Para las fuentes de voltaje, cuando yo voy a analizar una fuente, todas las otras fuentes de voltaje, las fuentes de voltaje que no quiero se ponen en cortocircuito. Esto es suponiendo que todas las fuentes son ideales. Si no fueran ideales, pues yo tendría que reemplazar la resistencia que tengo aquí en serie con la fuente y ponerla aquí para que la consideráramos. Pero en este caso, en los circuitos normalmente consideramos las fuentes de voltaje como cortocircuito y de forma ideal, ¿verdad? Entonces, si voy a analizar V1, V2 la hago corto. Si yo fuera, por ejemplo, ¿qué efectos tiene V1 sobre estas resistencias? Pues vemos que V1 no tiene ningún efecto en R2 y en R3, porque si yo analizo esta la hago cortocircuito, automáticamente esta fuente que está en paralelo con estas dos resistencias es un corto, no, esta se vuelve en cero por este corto, y V1 tiene solamente efecto sobre R1, o sea, ustedes lo pueden ver ahí, no lo veían, pero dicen, ok, V1 no tiene efecto sobre esto, fíjense, o sea, si yo quito esta fuente de aquí, R2 y R3 siguen trabajando igual, no sienten ningún efecto. Si yo quiero analizar el efecto de V2 sobre estas resistencias, cortocircuito V1, veo que R1 queda en paralelo con la fuente, o sea, V2 sí tiene efectos sobre R1 y V2 también tiene efectos sobre R2 y R3. Hago el análisis y R2 y R3 solamente se ven afectados por V2 y R1 se ve afectado por estas dos, que sería que la corriente que circula en R1 es V1 menos V2. Vamos a decirlo así, si yo supiera la corriente para acá, si viene para acá, pues es V2 menos V1. Pero eso ya es un análisis de circuitos que ahorita no vamos a hacer. Ahora, vamos a decir que no hay fuentes de voltaje, sino que tengo fuentes de corriente, I1 e I2. Para las fuentes de corriente, que no quiero, o sea, las que no voy a analizar, porque estoy analizando el efecto de otras, se hacen circuito abierto. Se hacen circuito abierto. Y de esa forma es como yo veo el análisis de los demás. Si quiero analizar el efecto de I1 sobre estas resistencias, I2 se considera circuito abierto, estas tres quedan en serie y veo que I1 pasa a través de las tres. Si yo quiero saber el efecto de I2 sobre estas resistencias, yo voy a ver que I2 no tiene efecto sobre R1, porque cuando abro esta fuente no circula corriente por aquí, solamente tiene efecto sobre R2 y R3. Entonces puedo entender aquí que cuando yo hago el análisis, la corriente en R1 es la corriente que viene aquí, y la corriente en R2 y R3 es la corriente que viene en I2 más la corriente que viene de I1.
Y de esta forma haría el análisis de este circuito. Cuando tenemos combinaciones de ambas, que tenemos fuentes de voltaje y fuentes de corriente en el circuito, entonces hago lo mismo. Si voy a analizar V1, abro estas corrientes y veo que V1, por ejemplo, aquí no tiene ningún efecto sobre estas resistencias. Y si voy a analizar I1, esta se abre, esta se pone en corto, la corriente circula a través de estas. Si analizo I2, esta se abre, esta se pone en corto, se analiza, nada más tiene efecto sobre R2 y I2 no tiene efecto sobre R1. Esto me permite ver el efecto de cada componente sobre el circuito sin tener que haberlo analizado todo. Eso es la imagen que me permite el teorema de superposición de efectos. Es bastante utilizado en el área, bastante utilizado en electrónica y lo vamos a seguir viendo a detalle. Más adelante se definirá que solamente aplica para circuitos lineales. Después tenemos que saber que es un circuito lineal, pero esas son lo que tenemos hasta ahorita y tenemos que saber. Los veo en otro video.